Por las dificultades que los compañeros ya han manifestado, yo considero que no fue observada la clase en su totalidad por algunos compañeros. Y si nos damos cuenta, ahorita igual no estamos, creo que ni el 50% del grupo. Será por la misma situación que ellos ya manifestaron. Sí, gracias. La verdad es de que sí es un problema muy grave, pero que lamentablemente está fuera de nuestras manos, ¿verdad? Porque en una serie a mí ya me ocurrió hace algunos sábados que también me quedé sin luz y sin internet. Y sin embargo, pues tuve que dejar trabajo en modalidad sincrónica, ¿verdad? Para poder eh, seguir con las actividades, ¿verdad? Pero esa vez pues los alumnos no contaban con este problema. A diferencia de hoy que lamentablemente son los estudiantes los que están con este problema. Y es ahí un poco más grave porque eh, nosotros pues como programa tenemos que seguir. Y bueno, vamos a hacer todo lo que esté dentro de nosotros para apoyarlos, ¿verdad? Especialmente a quienes no estuvieron presentes en las clases. Yo solo espero que de los que están acá presentes, pues sí pudieron observar por lo menos un 50% de la clase. Aunque sí, cabal, no está ni siquiera el 50% de la clase. Pero bueno, por lo menos ya tenemos pues una causa válida, ¿verdad? Y bueno, como el fin tampoco es perjudicar a los demás estudiantes, entonces por eso era que les preguntaba si de los que están acá presentes pues vieron en totalidad la clase para que así si no la vieron pues vamos a hacer un momento un repaso de matemática. Pero si no, vamos a tener que entrar en materia ya con lo planificado en inducción a la docencia. Incluso tuve que modificar algunas cuestiones del plan porque hoy se tenía planificado el espacio para los compartimientos de la propuesta número 2. Pero lamentablemente por esta cuestión que está fuera de nuestras manos, pues no vamos a poder eh, hacer esa presentación, ¿verdad? La cual también es muy importante para que todos podamos compartir primero pues nuestras experiencias, nuestras ideas, porque con ello nosotros vamos a enriquecer nuestro saber, nuestros conocimientos y por supuesto nosotros ya vamos a tener cosas nuevas para llevar a nuestras clases, ¿verdad? Y bueno, entonces creo que acá la mayoría observó la clase, entonces no sé si pasamos pasamos a inducción o vemos un ratito mate. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tal vez se puede retomar otro poco el tema porque como no tanto tuvimos la cobertura en la mañana, sí lo tomar en cuenta, pero si no, entonces seguir el plan del curso de inducción. Muy bien, entonces no sé qué dice la mayoría porque esto lo estamos haciendo con fin de poder ayudar a, a sus compañeros. Y al parecer, veamos acá. Sí, creo Sí, que buenas muchos. tardes. Buenas tardes. Dice que pasaba el licenciado de retomar el curso de matemática. Lamentablemente, de que hoy en la mañana no hay luz y esto es muy alrededor, es lo que está afectando. Más que todo, yo de Concepción Totoapa, dice que desde la mañana se fue la luz y hasta el momento, fíjate que ya está la luz. Lamentablemente, que
que el señal de internet ya no se va, entonces por esa razón tenemos un poco de debilidad y qué posibilidad que usted retome, y como estoy viendo que apenas hay como 6 estudiantes hasta el momento, no está ingresada a todos. Veamos, ahorita estamos 3 en la sesión de los 18 que son ustedes, pero restando 2 son 11 estudiantes los que hay, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces necesito que opine la mayoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacemos un breve repaso o vamos a inducción? Pero necesito que opine la mayoría porque van opinando 3 compañeros. Pero necesito saber qué dicen los demás. ¿Sí? En caso mío, yo que ya, bueno, la energía eléctrica acá, pues sí llegó hace un momento, pero la señal de internet, pues no es estable. Entonces, en caso mío diría está bien, pero si es por la mayoría de compañeros que no estamos, de nada va a servir que usted haga el repaso. Si los compañeros más afectados, en este caso está viendo el profesor David, el profesor Hugo y el profesor Carlos, creo, no están presentes. Entonces, pues no va a llegar la información a quienes debería llegar. Bueno, vamos a hacer una breve lectura del pizarrón. Hagamos esto. Vamos a hacer una breve lectura de los pizarrones que se utilizaron. Número 2. De plano, vamos a tener que consultar si se va a poder hacer la semana siguiente, como también un breve repaso la semana que viene, pero ya sería un repaso superficial. Y por supuesto, van a estar disponibles las grabaciones de las clases porque estamos grabando. Ajá, para que así también pues ustedes en el tiempo que tengan van a ustedes poder observarlo con más detenimiento. Bueno, hasta ahorita nos encontramos 13 personas conectadas, solo que un compañero se acaba de conectar. Bueno, vamos a utilizar los próximos de 15 a 20 minutos, aunque no creo que nos llevemos mucho. Entonces acá voy a compartir pantalla y luego vamos a ir con las actividades de inducción que teníamos programadas el día de hoy. Entonces acá vamos a, permítame acá, no me sale la pizarra. Ahí estamos. Bien, entonces acá vamos a ver un poquito sobre lo que vimos el día de hoy. La ley del coseno y el teorema de coseno, porque recordemos que este tema pues lo podemos llamar de cualquiera de las dos cosas, porque con cualquiera de los dos nombres, porque ya que es pues un teorema, es una ley que se tiene que aplicar en determinados triángulos, ¿verdad? Y habíamos visto que en la ley del seno lo que estamos nosotros utilizando para resolver es los triángulos oblicuángulos, es decir, los triángulos que no tienen un ángulo recto. Bien, dentro del repaso que vamos a hacer, vamos a ver las características principales, que nosotros vamos a partir de la solución. Ahora bien, para nosotros comprender el origen de lo que es el triángulo rectángulo, el origen de lo que es la ley de los senos, nosotros vamos a partir del triángulo rectángulo ABC, en donde nosotros vamos a tener la presente figura donde pues a cada lado pues le nombramos lado A, lado B y lado C. Lo que sucede con estos lados es de que nosotros sabemos que mediante el teorema de Pitágoras podemos obtener el valor de cualquiera de los lados una vez contemos con el valor de dos lados. Y por supuesto acá nosotros podemos ver que idealmente por provenir de números elevados al cuadrado, nosotros podemos decir que en este caso c cuadrado va a ser igual a cuadrado más b al cuadrado.
Y por supuesto nosotros ya despejando lo que es el radical, despejando lo que es el exponente, y el exponente pues al transponerlo al otro lado de la ecuación se transforma en un radical, ¿sí? Porque el radical es el inverso de la potencia, ¿sí? Entonces, nosotros colocamos este caso porque va a ir relacionado muy, pero muy, vamos a decirlo, de una forma muy conjunta con lo que vamos a plantear con la ley de los senos. Entonces acá nosotros tenemos, si nos damos cuenta acá, la ecuación que hemos conocido, c igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero ahora bien, este es el caso ideal cuando nos presentan triángulos rectángulos. Pero nosotros vamos al caso cuando, por ejemplo, nos presentan un triángulo en donde nos presenten un ángulo, por ejemplo, obtuso y dos ángulos agudos. O por ejemplo que los tres ángulos sean agudos, los tres ángulos internos del triángulo. ¿Qué sucede? Que acá nosotros vamos a hacer una relación para poder encontrar ya sea el valor de cualquiera de los lados o de cualquiera de los ángulos, pero acá con este caso especial lo que vamos a hacer es relacionarlo con la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia ustedes la vieron en la matemática 3 antes de introducirnos a funciones lineales. ¿Por qué? Porque esta ecuación lo que hace es determinar las distancias de un punto a otro punto. Y por supuesto relacionado a la ley de cosenos van a haber casos en donde nosotros tenemos que determinar distancias, o tenemos que encontrar el valor de ángulos, o tenemos que encontrar el valor de alguno de los lados. Aunque los casos más comunes que vamos a encontrar dentro de la ley de cosenos es la cuestión de... Permítanme acá. Ahí estamos. Lo más común que nosotros vamos a encontrar en la ley de cosenos es determinar distancias o alturas. Y por ejemplo, acá nosotros podemos notar que la ecuación de la fórmula de la distancia está dada por el diferencial de las dos coordenadas que existen en y en x. Pero en el caso de acá corregimos, porque siempre para nosotros poder sustituir datos en las ecuaciones, cuando utilizamos la fórmula de la distancia, tenemos que tener dos coordenadas, un punto A y un punto B. El punto A pues va a tener su punto en X y en Y el punto B pues también va a tener un punto en X y en Y. Por eso agregamos Y1, Y2, X1 y X2 que corresponden a cada coordenada. Pero ahora bien, como estamos nosotros visualizando lo que es la ley de cosenos, nosotros vamos a incorporar el coseno en cada paréntesis y vamos a adaptar. Acá teníamos distancia, pero acá lo vamos a escribir con C, que idealmente está dado para alguno de los lados que necesitemos encontrar de un triángulo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esta ecuación está muy relacionada con el teorema de Pitágoras, solo que acá la estamos viendo de una forma más sencilla. Ahora bien, el origen de esto es el siguiente. Tenemos acá B, que por supuesto va a formar parte de, que es uno de los lados en el cual, permítame acá, que es uno de los lados que vamos a nosotros a buscar cuando, o que vamos a necesitar cuando estemos utilizando la ley de cosenos. Y por supuesto el coseno del ángulo menos el lado A. Y por supuesto tenemos acá lo que es otra vez el lado B por el seno
del ángulo y que está elevado al cuadrado. Luego lo que se hizo acá fue resolver, porque acá lo que tenemos es una diferencia de cuadrados, cosa que vimos en matemática 2 en productos notables, y que tenemos acá el primero al cuadrado, que en este caso es b cuadrado y coseno cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. Por lo tanto vamos a tener el producto de b por el coseno del ángulo y a 2 veces, más el último al cuadrado, que en este caso es a. Por supuesto, acá solo efectuamos la potencia de b cuadrado por el seno cuadrado del ángulo. Pero bien, nosotros ordenamos para que quede así de una forma más estética, en donde nosotros tenemos la suma de a cuadrado y b, el cual ustedes acá pueden darse cuenta. Y por supuesto, lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que la suma del coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Es una de las identidades fundamentales que vamos a ver en la siguiente clase. Ahora bien, como nosotros para coseno cuadrado más seno cuadrado sustituimos el número 1, y por supuesto que b cuadrado por 1 nos va a dar b cuadrado. Y miren, hasta ahí. Y esa es la forma original que nosotros tenemos para la ecuación. Ahora bien, gracias a esta ecuación, lo voy a encerrar en un cuadrado. Le voy a poner un colorcito también. Le voy a poner un color amarillo para que se note. Ahora veamos acá. Creo que no se aplicó. Bueno, dejémoslo así entonces. Solo voy a añadir. Y por supuesto que gracias a la ecuación que tenemos de c cuadrado más de c cuadrado, que va a ser igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo, ahí ya tenemos la ecuación principal. Esta ecuación principal nos va a dar el origen a las otras 3 ecuaciones que utilizamos. O sea, para encontrar el valor del lado b, para encontrar el valor del lado a. Y notemos algo, que acá nosotros estamos utilizando en cada una el ángulo opuesto. Nosotros observamos el triángulo y el lado C siempre va a estar opuesto al ángulo gamma o al ángulo C. Por ejemplo, B va a estar opuesto al ángulo beta y el lado A va a estar opuesto al coseno de alfa o del ángulo A, como lo queramos llamar. Eso es ya a criterio de cada quien. La cuestión es que manejemos bien esta ley. Y recordemos que una vez tengamos datos, sustituimos valores, ya deja de ser un modelo algebraico, sino que se transforma en lo que es en un modelo aritmético, porque sustituimos. Por ejemplo, acá en donde tenemos calcular el valor restante de los ángulos faltantes, por ejemplo, acá analicemos. El dibujo acá nos da el valor de únicamente 2 lados. Nos da el valor de un ángulo. Y ahora note bien. Para que usted pueda resolver un problema con la ley de cosenos, siempre a usted le tiene que dar el valor de 2 lados y del ángulo opuesto al lado que usted desea encontrar, o que necesite encontrar, o que el ejercicio le diga que debe de encontrar. Por ejemplo, si nos hubieran dicho que tuviéramos que encontrar, por ejemplo, el ángulo, por ejemplo, el valor del lado C, o sea, nos tienen que dar el valor del ángulo gamma. O si nos piden hallar el valor del lado A, nos tienen que dar el valor
de alfa. Y no importando si nos den el valor de gamma y de beta. Pero en este caso, veamos, nos dieron el valor del ángulo beta, pero no nos dieron el valor del ángulo gamma y alfa. Pero bien, si llega a haber algún caso en donde, por ejemplo, no les da, ¿qué les digo yo? El valor del ángulo opuesto. Perdón. Probablemente no podamos resolver el ejercicio con cálculos elementales. Vamos a tener que necesitar otro tipo de operaciones, ¿verdad? Pero para no complicarnos la vida, nosotros nos vamos a plantear únicamente en esos casos. Ahora bien, como del presente triángulo rectángulo el lado faltante es el lado B, vamos a utilizar la ecuación B cuadrado. Por ejemplo, a ver, si me faltara, si tuviera yo que buscar el lado A, ¿cuál de las tres ecuaciones voy a utilizar? Voy a regresar acá. Sí, aquí. Por ejemplo, si me falta el lado A, ¿cuál de las tres ecuaciones voy a utilizar? ¿Podré utilizar la de C cuadrado? ¿La de B cuadrado? ¿O la de A cuadrado? ¿Qué dicen ustedes? La de B cuadrado. ¿Por qué voy a utilizar la de B cuadrado? A ver, cuéntenos. Por eso en ese sentido tenemos que poner mucha atención. Porque si me falta el lado A, pues voy a tener que utilizar la de A cuadrado. Pero en este caso, para resolver este triángulo rectángulo, el que voy a utilizar es el lado B, como ya mencionó el compañero. Entonces acá, vengo y sustituyo los valores. Voy a empezar por acá. En donde voy a sustituir lado, por ejemplo, A es igual a 12. Pero si ustedes tienen alguna duda con eso, pues siempre lo que es conveniente es hacer el reconocimiento. Voy a acomodar esto para acá y esto más abajo. Y el reconocimiento, ¿por qué es importante? Porque en algunos de los ejercicios no nos van a dar la figura, sino que solamente nos van a dar los datos. Por ejemplo, vamos a empezar. Como 12 está opuesto al ángulo alfa, es porque 12 es el lado A. Por lo tanto, A es igual a 12. Voy con el otro. Reconozco de nuevo y veo que 10 es el opuesto al ángulo gamma. Por lo tanto, sé que va a ser el lado C igual a 10. Ahora, con el ángulo beta no hay problema porque ese ya está reconocido. Beta, que va a ser igual a 26 grados. Lo voy a colocar 26 grados. Con este reconocimiento ya solo voy a seleccionar los que me hacen falta. Por ejemplo, cuál es el valor del lado B, que va a ser, digamos, como que el que va a llevar la incógnita, ¿verdad? ¿Ve? Igual a un signo de interrogación, porque no conozco el valor. Pero como también me están pidiendo los ángulos faltantes, entonces vengo yo y voy a decir que, por ejemplo, el alfa, también con un signo de interrogación porque no conozco su valor. Y luego voy con el ángulo gamma, que también va a ir con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque no conozco el valor. Vamos con el lado B. Y es por ello que, como al ver que B es el lado que me hace falta,
Entonces digo, b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado más 2 veces a por c. Sustituyo en base al reconocimiento y miren, a igual a 12 cuadrado más c, que es 10 al cuadrado, menos 2 por 12 por 10 por el coseno de 26. Y es a partir de acá en donde nuestra operación algebraica se transforma en aritmética. Y por jerarquía de operaciones, les voy a colocar acá. Lo que hicimos fue, primero, permítame acá, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acá voy a colocar resolver potencias, ¿verdad? Porque es lo que prosigue. Yo tengo que resolver la potencia para que yo pueda llevar la jerarquía operacional, ¿verdad? Bueno, ahí toda fea la flecha, pero ahí se va. Va. Luego después lo que hago es multiplicar. Y entonces vengo yo y le voy a colocar a mi cuadrito acá. Multiplicar. O resolver producto también, que es válido. Va. Ahora después de que hemos resuelto la multiplicación, porque ahí tenemos que identificar cuál es la relación de cada uno de los elementos. Y luego lo que hicimos fue, veamos acá, calcular el valor del coseno. Yo aquí ya tengo el valor de coseno. Ahora, como ya calculé el valor de coseno y me salió acá 0.89, por lógica acá lo que prosigue es resolver sumas. Resolvemos la suma. Luego resolver sustracción. Y por supuesto, acá usted puede ver que lo que se hizo después de resolver sustracción fue transponer el exponente a raíz. Lo voy a colocar así, a raíz. Sí, porque ahí, como es un cuadrado el que tiene, pues va a ser raíz cuadrada, ¿verdad? Y luego acá, por último, pues sacamos la raíz y nos da el resultado. Y listo. Ahí ya tenemos el valor del lado B. Ahora bien, acá lo que hicimos fue colocar el valor del lado B con todo. Y lo que procede es calcular los ángulos faltantes. Como cuento con los tres lados que tiene el triángulo, podemos agarrar cualquiera de las ecuaciones para poder encontrar el ángulo interno. Lo que hice fue lo siguiente. Tomé la ecuación de c cuadrado con toda la jerarquía, ¿verdad? Primero sustituimos datos, resolvimos las potencias, como ustedes pueden ver, resolvimos la multiplicación. Luego lo que hicimos fue que 100 va a ser igual a 144 menos nuevamente otro producto, que nos queda 127.68 por el coseno. Luego después
Acá hacemos un intercambio, ¿verdad? Despejamos 127 e intercambiamos el número 100. 100 positivo se escribe del otro lado negativo. Menos 127.68 por el coseno de gamma está negativo. Lo escribimos positivo a la izquierda. Sumamos, nos da 172.3 menos 100. Luego lo que hicimos acá fue restar, nos queda 72.3. Ahora dividimos en ambos lados 127.68 y miren, nos queda esta división. Hacemos la división, nos queda el resultado de 0.56626 y por supuesto despejamos el coseno y tenemos coseno inverso de 0.56626. Con la calculadora calculamos el coseno inverso, o sea, sacamos el coseno inverso y nos queda un 55.51. Ya tenemos el valor de un ángulo. Para luego venir y con la suma de los ángulos internos menos 180 podemos encontrar el que nos hace falta. Y así fue como encontramos el ángulo de 98.49. Y bien, eso es lo fundamental que nosotros tenemos que conocer para resolver problemas con la ley de coseno. ¿Sí? Bien. Así de forma breve, me voy al siguiente ejercicio. Me voy a ir un poco más rapidito porque sí tenemos que cumplir con lo del plan. Entonces tenemos acá determinar los ángulos del triángulo ABC. Y por ejemplo, acá nos dan en este caso el valor de los tres lados. Nosotros teniendo el valor de los tres lados, y ya podemos determinar con cuál de las ecuaciones. Pero aquí dice que tenemos que partir del ángulo gamma, que es válido. Aunque si usted hubiera querido partir con el ángulo beta o con el ángulo alfa, también es válido. Y es por ello que nosotros sustituimos. Y con los elementos que... Solo que acá lo hicimos de forma diferente. Porque lo que hicimos fue de una vez encontrar la ecuación que nos va a ayudar a calcular el ángulo. Y esta es la ecuación que nos va a ayudar a calcular el ángulo. El ángulo gamma. Luego sustituimos los valores que tenemos de las ecuaciones. Por ejemplo acá 7 cuadrado más 6 cuadrado menos 9 cuadrado. 2 por 7 por 6. Multiplicamos 7 por 6 42. Y 42 por 2 son 84. 49 más 36 85. 85 le quito 81, me quedan 4. Resolvimos la división, nos queda 0.04762. Le sacamos coseno inverso y nos queda un ángulo de 87.27. Ese es el primero. El segundo lo pudimos obtener por la ley de los senos. Para la ley de los senos solo lo que hacemos es hacer un intercambio de denominador, en los denominadores, es decir, seno de 87 lo transponemos a la izquierda y seno de beta a la derecha, como pueden ver ustedes acá. Luego transponemos el número 9 y por supuesto transponemos el seno y nos queda como seno inverso de toda esta cantidad. Calculamos el seno de 87.27, luego lo multiplicamos por 6 y luego este número que nos quedó lo dividimos dentro del 9. Nos queda este resultado al cual le sacamos el seno inverso y nos queda un 41.75. Con respecto al ángulo faltante, a alfa. Con alfa no hay ningún problema porque
lo obtenemos por la suma de ángulos internos, porque ya conocemos dos ángulos del triángulo. Y por lo tanto aquí pueden ver que 180 se va a restar con la suma de 87.27 más 41.75. Luego tengo 129.02 que se resta con 180. Hacemos la resta y nos queda 50.98. Listo. Ahí ya tenemos, en resumen, el valor de los tres ángulos, ¿verdad? Y bueno, podríamos decir que eso fue todo lo que pudimos ver en la clase de hoy. Sin embargo, vamos a continuar con los dos problemitas que tenemos pendientes en la siguiente clase, del siguiente sábado. Dejo de compartir. Y bueno, esa fue la visualización para quienes no estuvieron en clase de lo que vimos. Bueno, bien. Ahora, ya. Aló, licenciado. Sí. Antes de que usted pase al siguiente contenido, mire, usted está hablando del triángulo. Primero encuentra usted los lados del triángulo. Bueno, ya sabemos los lados, el lado adyacente, el lado opuesto y el lado de la hipotenusa. Luego usted empieza a buscarle los ángulos. Bueno, usted ya lo dijo el nombre de los ángulos: ángulo beta, ángulo alfa, ángulo gamma. Pero en sí, licenciado, esos ángulos, como no son triángulos, esos triángulos no son de 90 grados, el ángulo interno siempre tiene que ser 180 grados, licenciado, perdone la consulta. Independientemente de que sea... Bueno, independientemente... ¿Sí? Perdón. Bueno, ya vi. Entonces, perdón, ya escuché. La cuestión acá es de que... Independientemente de que sea triángulo, rectángulo o un triángulo oblicuo ángulo, la suma interna de los ángulos debe ser igual a 180 grados. Así es, la suma de los ángulos ahí no hay pierde. Tiene que ser 180 grados la sumatoria de los ángulos internos, no importa si es un triángulo rectángulo o un triángulo oblicuo. Gracias, licenciado. Y la última, mire, perdón, gracias por la oportunidad que usted me da de hablar, licenciado. Pero esos triángulos no son, ¿cómo se llaman? Esos triángulos notables. Fíjese que no le entendí muy bien. Mire, esos triángulos que usted está trabajando en este momento no son triángulos notables o caben dentro de la clasificación de los triángulos notables. Perdonen la consulta. Muy bien, gracias. Fíjese que no. Y le voy a decir por qué. Lo primero es de que a simple vista no podemos calcular cuáles son los ángulos. En un triángulo notable, si nosotros a simple vista y sin hacer ningún cálculo, sí podemos nosotros notar cuál es el valor de cada ángulo. Por ejemplo, en el triángulo equilátero, nosotros sabemos que ahí, sin hacer ningún cálculo, por el hecho de tener tres lados con la misma medida, o de igual medida, o de igual longitud, como ustedes lo quieran llamar, sabemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero van a ser 60 grados. Mientras que en un isósceles, cuando nosotros notamos que solo dos lados tienen la misma medida, sabemos que dos ángulos van a medir 45 grados. Gracias, muy amable, licenciado. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a inducción. Porque si no, hoy sí me regañan. Ay, que se hizo la agenda. Ahí está.
ahora sí, la agenda de lo que con lo que tendríamos que haber iniciado. Pero bueno, primero vamos a tener el día de hoy presentación de los cuadros de zona. Pues acá yo había puesto de matemática 6, pero ya no los presenté. O sea, los presenté, pero en el curso, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que presentar los de inducción a la docencia. Vamos a ver un video sobre modelos matemáticos, una parte, o sea, como para entender por qué es importante la modelación. Luego vamos a llegar a los temas: modelo matemático, modelado de situaciones y modelo trigonométrico. Y por supuesto vamos a tratar de llevar al lenguaje matemático. De acuerdo al plan, nosotros teníamos previsto que íbamos a tener los compartimientos sobre los resultados obtenidos con base a la elaboración del producto número 2. Pero creo que esto tal vez no va a ser posible el día de hoy, sino que lo vamos a tener que continuar para el otro sábado. Lo que sí tal vez es que vamos a tener una pequeña actividad el día de hoy que va a ser de forma asincrónica, ¿verdad? Solo vamos a ver los temas que definitivamente hoy nos urgen. Bueno, dejo de compartir la agenda y paso a presentarles los cuadros que tenemos sobre inducción a la docencia. Hasta el momento yo he calificado la propuesta número 1, la propuesta 2 está en proceso y ese es el resultado que ustedes tienen de la zona, ¿verdad? Solo lo del trabajo 1 les explico acá. Este curso pues está dividido en la elaboración de 4 productos, ¿verdad? Ustedes ya llevan hechos 2 productos. Entonces, para finalizar el semestre, ya solo nos faltan elaborar 2 propuestas, ¿verdad? De las cuales el parcial 1 se completa con lo que es la propuesta 1. No, perdón. La propuesta 1 y 2 se van a conformar. Esos 2 trabajos van a estar conformando el parcial número 1. ¿Sí? Por lo tanto, veamos acá. Aquí vamos a tener las 2 propuestas, ¿verdad? De la cual ahorita solo tienen una nota. Ahora bien, el parcial 2 va a ser el producto 1 más el producto 2. Y bien, de todo eso, ustedes únicamente llevan 0 puntos. Del primero solo llevan 17 puntos hechos. Ahora bien, cada uno de ustedes ya recibió la respuesta de qué es lo que debe de corregirle al documento. Porque el documento se va a volver a revisar ya cuando ustedes adjunten todo, ya cuando ustedes vayan a presentar la propuesta final. Para lo cual yo voy a estar elaborando y viendo la lista de cotejo para yo ya pasarles el orden que va a llevar el portafolio, es decir, el trabajo final que ustedes van a presentar, ¿sí? Para que así ustedes ya vayan condicionando desde ya el trabajo y todo lo junten en un solo documento, ¿sí? Hasta el momento eso es lo que llevamos y creo que mayor detalle no... Ahí no hay mayor detalle que mostrar, ¿verdad? Ahora, con matemática lo mostramos en la mañana y yo creo que ahí sí, pues ya todos pudieron ver cómo van, así que creo que ya es cuestión de cada uno de ustedes el saber, o sea, el determinar qué esfuerzo le tiene que poner a los cursos para finalizar y por supuesto tener el aprobado, ¿verdad? Solo que acá me faltó agregarle ese estado al cuadro de notas. Y bueno, eso sería todo con respecto al cuadro de notas de inducción a la docencia. Creo que nadie va a tener dudas, pero bueno, por si las tienen, entonces es el momento para que ustedes puedan preguntar. Vamos a dar el espacio. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes.
Mire, Lick, una gran molestión, ¿a qué posibilidades tiene que de darnos a conocer el de mate? Solo que yo no vi nada por el motivo de que no había energía eléctrica conmigo, Lick. Perfecto, ahorita en un momentito, ¿verdad? Para no llevarnos tanto tiempo, solo permítame, voy a volver a mi cuadro. Va. Gracias, Lick. Con usted, mire, usted, ¿dónde lo ubicamos? Ah, aquí está. Aquí está lo que usted lleva en matemática. En matemática llevamos 40 de zona, ¿sí? 40 puntos efectuados en la zona de los 70 reglamentarios. Y esos son los puntos que usted lleva al momento. Mire, esto es lo que ha sacado en las dos tareas que me ha entregado. El laboratorio lo sacó completo. Solo en el parcial fue que sacó ese punteo. El punteo que ahí usted logra ver. Licenciado, buena tarde. Perdone, yo tampoco estuve en la mañana porque ya no tenía carga en mi teléfono. Yo me salí, entonces no sé si puedo observar las calificaciones. Ah, por supuesto. Solo voy a acercar un poco más esto. Déjenme ver. Ahí estamos. Bueno, entonces, para finalizar, el profesor Avelino, ¿ya pudo usted observar sus notas? Ya, licenciado, muchísimas gracias. Perfecto, ahí estamos. Entonces, ¿quién sigue? Yo lo estaba molestando, perdón. Muy bien, ahorita le voy a resaltar acá, señor. Solo deme tiempito. Ahí estamos. Aquí están las notas que usted lleva hasta el momento. O sea, de 40 puntos. Este fue el punteo que usted sacó en el parcial. En el laboratorio sacó este punteo. Y de las tareas entregadas, estos son los puntos que usted ha sacado. O sea, usted ahí puede apuntar y puede sumar, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Ahorita permítame. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Si podría observar el mío, Lick, disculpe, igual en la mañana no pude entrar a clase, se fue la luz y se descargó mi teléfono. Va. Muy bien, entonces. Blanca Olivia Santos Gómez. Gracias. Muy bien, va. Entonces, señor Adelina, ¿ya pudo ver sus notas? Sí, ya le tomé foto, gracias. Ah, bueno, entonces vamos ahorita con señor Blanca. Y mire, señor Blanca, fíjese que señor Blanca, ese fue el punteo que usted sacó en el parcial. Este fue el punteo que usted sacó en el laboratorio. Lo único que usted no ha hecho pues es entregarme las dos tareas que hemos dejado en matemática. O sea, eso es lo que usted tiene pendiente. Así es, licenciado. Disculpe, no sé si puedo entregar esa tarea todavía, solo que tuve unos atrasos ahí, entonces por eso no he podido entregarlos. Bueno, está bien, mándela, solo por favor me notifica porque esas, ya devolví esas notas. Entonces, solo me notifican para que así pueda volver a las pestañas. Y así agrego la nota. Bueno, de acuerdo, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda, pero es en el curso de inducción. Permítame. Si la calificación es grupal o es individual. Permítame. Permítame, déjeme ver. Déjeme ver una cuestión acá. Porque creo que ahí hay una cuestión que tengo que componer. Déjeme ver mejor de una vez. Porque si no... Solo una pregunta. ¿Usted ya vio su nota? Sí, ahorita la estoy viendo ahí, usted la está presentando. Perfecto. Voy a ver ahorita en Classroom qué nota le devolví. Porque si no... Porque de hecho la nota es grupal. Pero quiero ver una cuestión acá.
Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Ahí está, ahorita le voy a corregir su nota. Solo déjeme ver una cuestión acá. Ah, sí, es cierto. Sí, 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 a usted le tengo que corregir. Acá. Ahí estamos. Esa es la nota que usted tiene de su... de grupal. Gracias. Sí, sí, ahorita lo acabo de ver en Classroom. Solo a los que les quité, permítame acá. Sí, 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 ahí vamos. Ahí estamos, gracias. Va, perfecto, solo voy a bajarle resolución a esto. Bien. ¿Alguien más que tenga duda? Bueno. Si no hay nadie más, entonces... Sí, buenas tardes, fíjense que conmigo igual no vi mi calificación en la mañana porque no había energía eléctrica. Usted, pero en mate. Y di que en mate. Vamos a ver dónde está usted. Acá. Bueno, ahí están sus notas. Esto fue lo que sacó en el parcial. Esto fue lo que sacó en el laboratorio. Y por supuesto acá tengo lo de las tareas que me ha entregado. Bueno, muy bien. Vamos a... aquí concluimos con la vista a los cuadros. Y bueno. Entonces, y si ya vieron acá su nota, bueno. Vamos a dejar de compartir. Y ahora sí, vamos a lo que el día de hoy tenemos planificado. Bueno, vamos a ver un momento un video sobre la modelación matemática. Entonces voy a dar a compartir pantalla. Solo vamos a... Hoy daremos inicio pues a la actividad con matemáticas, en este caso el taller que estará a cargo de nuestra compañera Jenny Carolina, a quien le doy un saludo muy especial y todo el agradecimiento por estar acá con nosotros. Me informan si se ve el video, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Nuevamente y afortunadamente invitada por el equipo de Medellín para poderles apoyar en esta ocasión con el taller de matemáticas. La vez pasada fue con la STS, esta vez va a ser... Entonces se fue el audio. ¿Me fue el audio? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, nosotros lo escuchamos perfecto. Okay. Bueno, gracias. En esta ocasión estaré en el taller, entonces espero poderles aportar bastante. Tuve unos problemas técnicos porque les tenía un regalo y era poder presentarles el taller a través de una aplicación que se llama Perdeck, en el cual pues se hacen diferentes animaciones, participaciones interactivas muy interesantes, pero no me permitió, así que vamos a hacerla en PowerPoint y me excuso. Sin embargo, una vez esté ya en la aplicación, se las enviaré porque pesa un poquito, para que quizás ustedes la puedan usar en su momento. Entonces, a mí siempre me gusta darles como un regalito adicional, un aprendizaje adicional, ya sea de TIC, ya sea complementario. En esta ocasión me excuso, pero pues trataré de hacerlo lo más dinámico posible. Bueno, y bienvenidos a esta semana de formación, luego de sus semanas de receso. Esperamos hayan descansado.
y con toda la actitud para unos excelentes aprendizajes que tenemos por parte del programa. Gracias, Ada. Vale, entonces quedamos en tus manos y a todos muy atentos y conectados con las actividades, estaría dándolos para todo lo que se requiera. Bien, Sara me estará apoyando. Voy a apagar mi cámara para que no se ponga lentico quizás el internet o la presentación. ¿Me confirmas, Sara, si están viendo mi pantalla? Te confirmo, estamos viendo tu presentación. Aún no en modo presentación, ¿Me pero ya estamos confirmas? viendo tu pantalla. Perfecto, ya cargó. Ya cargó, ahora está. Perfecto. Entonces, sin más, iniciamos en este maravilloso taller que contiene conceptos. Perdón, Carito, entonces le voy a reiniciar a la grabación. Muchísimas gracias, por favor. Listo, vale. Bueno, entonces, mis queridos, este taller se llama La modelación me ayuda a entender el mundo, ¿sí? Es un taller del ciclo 2, el cual yo les confieso que está cargado, está un poco denso conceptualmente. Sin embargo, pues uno trata de hacerle las adaptaciones suficientes para poderlo transmitir de la manera más suave y armónica. Sin embargo, los conceptos están allí inmersos, de los cuales yo sé que ustedes en su semana de planeación irán profundizando. Bueno, también aclararles que esta presentación, como siempre, ustedes así como les hacen adaptaciones, yo les hice unas adaptaciones respetando el objetivo principal, o le complementé elementos que podían ser de su apoyo. Si no, con mucho gusto los pueden usar, los pueden modificar o quitar. ¿Listo? Entonces, el objetivo principal, si bien están en Colombia, aprende cómo reflexionar. Cuando yo intento entender cuando pues tuvimos la formación y luego vuelve uno a preparar, uno dice, es que no, yo no reflexiono tanto porque es ir para atrás, ¿no? Y como nosotros tenemos maestros que no son del área, entonces ir para atrás y no hay unos conceptos ya definidos no debería ser. Entonces para mí más bien es conocer o reconocer la importancia del proceso de modelación matemática enmarcada desde situaciones problemáticas. ¿Y cuál es siempre nuestro objetivo? Favorecer el mejoramiento o fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes. Entonces tal vez esta palabrita reflexionar no la van a encontrar en el principal por las razones que les doy. Entonces para mí va a ser conocer y para algunos reconocer la importancia del proceso de modelación. Bueno, ¿qué objetivos específicos tenemos? Entonces, sobre los específicos, primero lo que vamos a identificar es cuáles son los elementos para construir modelos matemáticos. Pero ojo acá, nosotros no vamos a actuar como científicos, nosotros vamos a actuar como maestros. Y cuando estamos haciendo procesos de la didáctica se llama modelación, ¿cierto? Ya cuando son científicos tienen otro término. Entonces vamos a mirar cuáles son los elementos matemáticos, elementos para el modelo matemático, pero desde la didáctica, desde nuestro rol de maestros. ¿Y desde qué marco nos vamos a parar? Desde los lineamientos. Bien, lo segundo, vamos a identificar, y aquí ya empiezan a aparecer diferentes conceptos, los voy a subrayar. Primero estamos hablando de modelos, y ustedes dicen, pero decía modelación, pues porque modelo y modelación están relacionados, pero miren que encontramos otro concepto, matematización, y ay Dios mío, pero no se preocupen que son los términos. Entonces, caracterizar y diferenciar la matematización y la modelación desde las situaciones problemáticas, y esto nos va a permitir que organizar nuestra práctica de aula. Si yo identifico qué es la modelación y cómo se relaciona con la matematización, yo puedo organizar mi práctica pedagógica. Y cuando digo organizarla, está relacionada con la planeación. Esto refiere a ¿qué? A la planeación.
Lo siguiente pues es reconocer cómo la parte concreta, pictórica y simbólica está dentro del proceso de modelación. Bueno, ¿qué esperamos que ustedes cuando ustedes salgan de la formación del taller? Pues aparte de decir, oh por Dios, aprendí modelación, aprendí matematización, aprendí cómo es un modelo, ¿cierto? Pero queremos que ustedes lo apliquen para el desarrollo del pensamiento matemático en el aula, ¿sí? Que los aplican. La idea es que ustedes se vayan con la idea que lo van a aplicar. Además, que ustedes puedan decir, esto es modelación, esto es matematización, y se relacionan de ciertas formas. Y además, que ustedes puedan comprender que el proceso de la modelación matemática me contribuye a unas prácticas pedagógicas más organizadas. Bueno, ¿cómo trabajamos mejor? Primero nos vamos a escuchar a nuestros compañeros y ojo acá, intervenciones, por favor, concretas, concisas en el marco del objetivo del taller. ¿Listo? Y además con tiempos limitados, no nos quedemos con la palabra porque acá los tiempos siempre son limitados, por eso el aprovechar el tiempo, tomemos nota y vamos a integrar las tecnologías a las tareas. Bueno, como siempre ustedes saben que hay una organización que es la exploración, estructuración, práctica y transferencia, en donde viviremos la práctica, la transferencia la harán mañana con Sara. ¿Por qué? Porque la STS va a hacer esto. La STS es la transferencia del taller. Y vamos a tener la valoración inicial. Bueno, empezamos con nuestra exploración. Y hay unas preguntas que uno se haría, y es, ¿qué entendemos por modelo? Modelo matemático. ¿A qué llamamos modelación? ¿Qué es la matematización? ¿Y qué entendemos por representación? Pero una más, ¿cuál es la relación entre representación y modelación? Con estas preguntas diagnósticas ya más o menos sabemos cómo se va a desarrollar nuestro taller. ¿Listo? Entonces, una personita que me diga a qué llamamos modelación. Vamos a dejar el video hasta acá y vamos a dejar de compartir pantalla. Y bueno, creo que las preguntas que acá nos presentan para contextualizar la razón o de por qué es muy importante la modelación, ¿verdad? Entender por qué es tan importante en el mundo el modelar, pero hablando educativamente y matemáticamente. Porque es muy importante, porque nosotros vamos a comprender de dónde o por qué o para qué sirven las cosas. Bien, vamos a compartir ya la presentación y vamos a hablar un poco sobre los modelos matemáticos. Y en realidad, pues los modelos matemáticos los utilizamos a diario en nuestro vivir, en nuestras clases. Y permítame acá. Y ahí estamos. Modelos matemáticos. Bien. Vamos a empezar y tenemos lo siguiente. Algunas de las razones por las cuales se debe dar la modelación matemática, primero es por una sociedad globalizada, que se refiere a que la sociedad ha avanzado, ha cambiado y hay muchas cosas que definitivamente hemos ido reaccionando, hemos ido actualizando. Y es por ello que la modelación matemática en una sociedad globalizada tiene mucha importancia, debido a que matemática pues es un pilar muy importante para nuestra vida. Desde que contamos, clasificamos, tomamos decisiones,
desde que modelamos, ¿verdad? En clase, en la cuestión educativa. La matemática es un pilar, ¿verdad? Es un pilar muy importante para la vida, ya que en los intercambios comerciales, la matemática. Y en la compra, cuando vamos al mercado o cuando vamos a cualquier lado, matemática. Por ejemplo, cuando se tiene que construir un puente, matemática. Cuando se tiene que asfaltar, matemática. Cuando se tiene que sembrar, matemática. Cuando se tiene que, por ejemplo, pintar la casa, matemática. En todos lados está la matemática. Y es por eso que la matemática es no solo una ciencia exacta, sino una ciencia que es un pilar para la vida. Y que, por supuesto, la modelación también responde a los cuestionamientos que hace el estudiante. Y el más común que hace es el por qué o en qué me va a servir aprender trigonometría o álgebra para mi vida. ¿De qué me va a servir eso? Porque eso es lo primero que preguntan nuestros estudiantes al ver toda la complejidad operatoria. Y después, ¿eso para qué me va a servir en la vida? Disculpen, eso es lo que siempre nos van a preguntar nuestros estudiantes, ¿verdad? Y también la modelación nos invita a nuevas prácticas, nos invita a visualizar nuestro entorno y cómo a partir del entorno podemos visualizar los modelos que se encuentran presentes, por supuesto, y con ello se considera la vinculación que debe de tener el entorno físico y lo cotidiano. Es decir, que esté vinculado a la realidad que vivo, o a la realidad que vivimos, a la realidad que ustedes viven en sus municipios. Y de todas esas consideraciones planteadas, redactar un modelo o resumirlo en una expresión. Eso es la modelación matemática. Pero bien, para ello primero tenemos que entender qué es el modelo matemático. Primero comprendamos que el modelo matemático es la representación de un razonamiento, es decir, de pensamientos matemáticos. Y no solo el pensamiento, sino que es una serie de investigación. Toda esa investigación lo que nos conlleva es a observar, a analizar, a hacer anotaciones, a deducir, porque es de eso de donde proviene lo que nosotros conocemos como modelo matemático, a través de las ecuaciones, a través de las funciones. Por ejemplo, acá tenemos el teorema de Pitágoras. Es un modelo matemático que al analizarlo con cuadrados, al analizar de dónde, por qué es que C cuadrado, que A cuadrado y que B cuadrado. Ese es un proceso de investigación, es un proceso de abstracción en donde vamos a comprender cuál es el vínculo y al final qué producto o qué solución me va a dar este modelo. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, ¿cuál es el fin o la solución de este modelo? Es encontrar o calcular distancias, calcular alturas, calcular algunas áreas, entre otras cosas. Pero la cuestión es de que gracias a ese modelo simplificado nosotros podemos conocer el valor de, por ejemplo, podríamos incluso conocer el valor de la medida de las rampas, entre otras cosas. Y por supuesto, pero también para que el modelo sea efectuado, nosotros debemos de tenernos bien fijos los conocimientos previos, tales como la jerarquía operacional, porque es muy importante siempre aplicar la jerarquía operacional debido a que es por la cual vamos a llegar a la respuesta exactamente. Y
tal vez en los estudiantes el problema que se presenta es, por ejemplo, cuando resolvemos operaciones combinadas que lo quieren hacer todo de un solo. Pero no, todo es dependiendo como lo indica la jerarquía. Siguiente. Y la utilidad, ¿cuál es? ¿Por qué es útil un modelo matemático? Porque el modelo matemático se encarga de analizar las relaciones de una, dos o hasta de más variables. Por ejemplo, volviendo al teorema de Pitágoras, ¿cuál es la relación ahí? La relación es encontrar el valor de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo. O por ejemplo, ¿cuál es la relación en este caso? Estuvimos viendo acá lo que es la ley de senos. ¿Cuál es la relación? De que podemos encontrar igual el valor de un lado, o podemos encontrar el valor del ángulo, o podemos calcular las distancias, alturas, porque incluso hasta eso podemos distinguir. Por ejemplo, acá en el teorema de Pitágoras, bonito porque lo podemos utilizar en los triángulos rectángulos, pero vamos con un triángulo oblicuángulo, con ese tipo de figuras ya no podemos usar el teorema de Pitágoras. La razón, porque allí, por la ubicación de los lados o cómo se distribuyen, ya no podemos detectar así a simple vista quién es el opuesto, quién es el adyacente en cuanto a la ubicación de los lados. Aunque allí dejamos de llamar que cateto, que hipotenusa, sino que nos centramos más en el nombre de los lados, el nombre de los ángulos, y porque dependiendo quién esté frente a quién, vamos a nosotros saber qué ecuación vamos a utilizar. Y por ejemplo, también preguntémonos, porque el modelo matemático no solo está presente pues en el área de nuestro dominio, que es matemática, sino que también en la física. Porque cuando nosotros hemos resuelto problemas, por ejemplo, de movimiento rectilíneo, uniforme, también utilizamos una ecuación para poder entender el por qué es la distancia, por qué la velocidad, por qué el espacio recorrido y la cantidad de tiempo. Así también, por ejemplo, para poder determinar la fuerza que hay en un objeto, por supuesto teniendo el valor de la masa, de la aceleración, o por ejemplo si es de algo, por ejemplo si es de un peso de la masa por la gravedad. Pero al final de cuentas es una ecuación la que nos ayuda a entender ese razonamiento de por qué es masa, la fuerza es masa por gravedad, que por qué el peso es, la fuerza es masa por aceleración, aunque sí también puede aplicar, bueno, con el peso es masa por gravedad, sí, exactamente. O por ejemplo cuando hemos resuelto problemas de caída libre, que de tiro vertical, que movimiento circular, todas esas ecuaciones que utilizamos son la representación de razonamientos matemáticos y que tienen una razón de ser. Incluso la ley de gravitación universal. Y bueno, en ese sentido nosotros podemos decir que acá en el curso pues estamos utilizando modelos sumamente sencillos. Ahora bien, recordemos que también hay modelos matemáticos muy complejos. Pero esos modelos matemáticos quizás ya tengamos que utilizar cálculo diferencial, cálculo integral para poder dar con la solución. Y sujetarnos también a ciertas reglas para poder ya sea derivar o integrar. Pero bueno, ahorita no nos atormentemos con eso porque ahorita a ustedes no les corresponde todavía eso. Luego tenemos nosotros acá, ¿verdad? Que ya habíamos visto analizar la relación de las variables. Por ejemplo, si hablamos en física, con la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, la relación que tiene la masa y la aceleración con la fuerza.
O por ejemplo, si podemos entender, digamos, en el principio de Arquímedes, el por qué el objeto se mantiene flotando cuando lo ponemos en el agua dependiendo de la densidad, ¿verdad? Y porque algunos me van a decir, es que es la fuerza de empuje que tiene en sí el agua y que muchas cosas. O sea, son esas variables las que nosotros tenemos que entender al momento de ejecutar un modelo matemático. Y bueno, ahora viene la siguiente pregunta. ¿En dónde hemos visto modelos matemáticos? Y creo que parte de eso ya hemos platicado, ¿verdad? ¿Dónde los hemos visto? En física, en química, en funciones, en geometría, en aritmética. Por ejemplo, en geometría, teorema de Pitágoras. Por ejemplo, cuando calculamos área, perímetro, también utilizamos modelos matemáticos. En física ya habíamos hablado en los temas, bueno, iniciando por vectores para encontrar la resultante, en movimiento rectilíneo uniforme para poder calcular tiempo, espacio recorrido y velocidad. Luego en el movimiento acelerado ya le aumentamos porque ya tenemos que calcular aceleración, velocidad final, velocidad inicial y así sucesivamente. Con las funciones, recordemos la relación de las variables, ¿verdad? En donde tenemos una independiente y otra variable que es dependiente. Siempre la que va a ser dependiente es el valor de y. X pues puede tomar, es un valor independiente y puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, cuando hemos visto funciones lineales, función cuadrática, función exponencial, función logarítmica. Luego vamos con química. Con química, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que calcular el balanceo de ecuaciones, cuando tenemos que calcular molaridad, molalidad, cuando tenemos que calcular electronegatividad. Sí, en química también tenemos eso. Error porcentual también. En aritmética, pues en aritmética ya podemos encontrar, por ejemplo, cuando calculamos el interés simple, cuando necesitamos conocer el interés exacto, interés ordinario, por ejemplo, conocer capital, conocer el tiempo, conocer la tasa de interés y por supuesto también haciendo las modificaciones cuando por ejemplo tengo que conocer capital si el tiempo me lo proporcionan por ejemplo en años o en días o en meses. Luego vamos con interés compuesto. Y bueno, y otras disciplinas más que tal vez no he mencionado acá, pero que sí me parece muy importante que concienticemos. Que el modelo matemático está presente. Muy bien. No sé si tienen alguna opinión respecto al tema. Algo que nos puedan compartir. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, pues gracias por la participación. Mire que en relación a la modelación, pues ayuda mucho a, como dice el video, a entender el mundo que nos rodea. Pues no solo ayuda a entender, ayuda a comprender, ayuda al desarrollo cognitivo, especialmente
de los estudiantes, si lo aplicamos, es como la modelación, es más que ya la práctica en sí, en donde se aplican digamos, las bases matemáticas, en este caso por ejemplo, si yo diría la diferencia entre a cuadrado y a cubo, pero si yo solo enseño solo teóricamente, pues el estudiante le va a costar mucho. Y si yo diría, por ejemplo, a cuadrado es, por ejemplo, tengo 1 metro de superficie cuadrado y voy a sembrar rábanos ahí, a ver cuántos rábanos voy a sembrar ahí, pero cuántos rábanos va aquí en este lado, cuántos rábanos en otro lado, entonces solo multiplico 2 lados y a eso se le va, ahí estamos a cuadrado, pero ahora la diferencia entre a cuadrado y a cubo, pues entonces voy a construir un cubo, por ejemplo, que para ese caso yo, para sacar el volumen, la medida del volumen del cubo, pues se multiplica los 3 lados, que el lado, que el ancho, que la altura, ¿verdad? Entonces, ayuda mucho, licenciado, a comprender lo que es nuestro alrededor, pero como decía, ayuda mucho a que el estudiante desarrolle y entienda en la vida dónde se aplica tales conocimientos. Gracias, Ricky. Muy bien, gracias por su aporte. Vamos a dejar acá la clase porque sin darnos cuenta se nos llegó el tiempo, ¿verdad? Y bueno, para quienes puedan, necesito por favor si pueden encender sus cámaras porque hoy sí no los he podido ver. Entonces vamos a tomar la captura para finalizar la clase. Ya he compartido el listado de el link de la asistencia por si ya quieren ustedes mandar. Solo permítanme acá porque mi cámara no reacciona luego. Bueno, yo creo que ahorita ya, ahí estamos. Bueno, vamos a tomar la captura en la cuenta de 1, de 2 y de 3. Muy bien. Voy a pegar acá en mi documento que tengo acá. Ahí estamos. Gracias, ya pueden apagar sus cámaras. Y les voy a compartir la asistencia en el grupo de WhatsApp también por si bueno, por si la necesitan. Y bueno, ahí estamos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo primero Dios el otro sábado. Gracias a cada uno de ustedes por su atención. Ya se pueden desconectar. Tengan una feliz tarde y bendiciones. Licenciado, perdone, ¿y la asistencia de matemáticas la envió al WhatsApp? Así es. Gracias, ahí lo voy a verificar. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, ahorita les voy a mandar la de inducción. Solo voy a esperar a que me cargue el WhatsApp web. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede compartir la asistencia de matemáticas? Porque yo no la encontré, disculpe. Permítame en este momento, solo el WhatsApp web. Necesito que me dé tiempo con el WhatsApp web porque está muy lento. Ahí está. Vamos a asistencia. Mati, ¿dónde está Mati?
Fíjese que sí, ya está la asistencia matemática en el grupo de WhatsApp. Ahí estamos. Muy bien, ya les dejé la asistencia de mate también acá. Bueno, feliz tarde a todos y nos vemos hasta el otro sábado.